independiente del sueldo de las personas, y así el promedio de cotización en Chile es de un 10%. Y copagos en las atenciones. También se produce durante la dictadura la descentralización y desmunicipalización de los servicios de salud, la municipalización, perdón. Vemos que hay una separación del financiamiento y la provisión. Antes el SNS cumplía tanto las dos funciones de financiamiento y de provisión de servicios. Estaba todo dentro del mismo Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, durante la dictadura se crea FONASA como una caja pagadora o como el seguro, en el cual es el que recolecta los fondos y entrega los dineros a los prestadores. Y separado de la provisión, que es los servicios de salud. Ya también el APS pasa desde la administración previo a la dictadura, la atención primaria de salud estaba a cargo del mismo Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, durante la dictadura pasa a estar a cargo de las municipalidades, que es como mantiene hasta el día de hoy un 95% de los consultorios están a cargo de las municipalidades. Y el Servicio Nacional de Salud, que era un gran servicio, pasa a dividirse en 26 servicios de salud, hoy día son 29 servicios de salud, intentando descentralizar la prestación y la dirección del servicio de salud. También el pago a prestadores cambia desde el presupuesto histórico para la APS y hospitales a pago por prestaciones, con un tope. Si vemos las características hoy día de FONASA y ISAPRE, bueno, vemos la cotización, ya expliqué las diferencias entre ambos sistemas. También los beneficios son muy distintos entre los distintos seguros. Por un lado, FONASA tiene un plan uniforme con protección financiera diferencial progresiva dependiendo del ingreso. Y la ISAPRE, por otro lado, tienen más de 60.000 planes con diferentes coberturas. En FONASA, la afiliación es obligatoria, en el sentido de que FONASA no te puede rechazar. FONASA siempre tiene que aceptar a toda la población. Sin embargo, las ISAPRE pueden rechazar a personas en base a su nivel de salud. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, la ISAPRE puede decir, no, yo no te quiero aceptar en mi ISAPRE, y eso está permitido legalmente. También FONASA tiene características de un seguro solidario, en el sentido de que, como les decía anteriormente, las personas aportan a FONASA su 7%, mi 7% si es que yo soy más rico va a ser más grande, si es que soy más pobre va a ser más pequeño, pero todos vamos a aportar a un mismo fondo y después vamos a recibir independiente del pago que hayamos hecho de nuestro 7%. Por eso es un seguro solidario. Sin embargo, las ISAPRES no lo son, no hay ninguna, no se comparten los fondos entre las ISAPRES. Además, la cotización es bien individual en el sentido de que yo hago mi cotización a mi ISAPRE y eso bueno, el ISAPRE no comparte ni con FONASA ni con las otras ISAPRES, por lo que hay una falta de solidaridad importante. Y el gasto administrativo, que es el gasto que tienen los seguros como... Finalmente, bueno, pueden ser gastos de publicidad o pueden ser gastos de administrar el seguro público en funcionarios, etc. En FONASA se ha estimado que es en 1.2% del gasto total. Sin embargo, las ISAPRES, como son muchos seguros y gastan mucho en publicidad y en esa área, es de un 14 a un 20%. ¿Cuáles son los fundamentos ideológicos detrás de este modelo? Por un lado está la libertad de elección, ya que las personas puedan elegir entre el sistema público y el sistema privado, es como una de las bases de como lo que intenta promover la dictadura. Sin embargo, esta libertad de elección yo invito a reflexionar que es bien parcial, o sea, ¿quiénes son las personas que hoy día pueden elegir en Chile? Es un porcentaje muy pequeño, ese 18% que está en ISAPRE. El resto de las personas no puede elegir, está en el seguro público, lo quiera o no, por lo que se protege una libertad de elección de unos pocos privilegiados o privilegiadas por sobre los valores de la solidaridad, equidad, etc. Eso está, como les decía, está plasmado en la Constitución, la libertad de elección del sistema de salud al cual te adscribes, y ha significado una piedra de tope para las reformas en salud que se han propuesto durante todo este periodo. ¿A qué me refiero con esto? Durante el periodo de
después de la concertación, hubo propuestas de reforma para que unificar nuestro sistema de salud y evitar los abusos de las ISAPRES en múltiples sentidos. Sin embargo, siempre salía como argumento que no se podía cambiar el sistema de salud a uno solidario, equitativo, a un sistema nacional o a un seguro nacional, porque era inconstitucional, porque la Constitución protege la libertad de elección. Eso es algo como creo que es importante conocer, sobre todo en contexto de la discusión constituyente en la cual estamos. La salud se ve como bien individual en el sentido de que la cotización es individual. Mi 7%, que yo podría pensar, el 7% que es la cotización, todos los trabajadores y trabajadoras entregamos 7% de nuestro sueldo al seguro de salud de forma obligatoria. Sin embargo, ese 7% nosotros podríamos pensar que es un impuesto, en el cual el impuesto va a pagar un derecho social que es la salud, y por lo tanto no me pertenece a mí, sino que como todos los impuestos son colectivos. O sea, yo pago este 7% a un fondo, pero no es de mi propiedad. Sin embargo, con el sistema como está actualmente, la cotización es individual, ya que yo puedo llevarme mi 7% a una ISAPRE, cambiarla a otra ISAPRE, y no compartirlo con las personas de FONASA, o no compartirlo con el resto de las personas de las otras ISAPRE, ¿ya? Por eso es individual. Además se da el tema de que si es que mi 7% es menor, o sea, tengo un excedente en el sentido de que mi plan es más barato que mi 7%, ese excedente es mi propiedad individual, que son los excedentes que tienen las personas que gastan en las farmacias, por lo que también no se comparte todo el 7% ni siquiera entre las mismas personas de las ISAPRE. También durante la dictadura hubo un desmantelamiento del sistema público muy importante, objetivo, en el sentido de que una disminución sustantiva del gasto público en salud, deterioro de la infraestructura pública, deterioro de las condiciones laborales en el sistema público, y por provisión de prestaciones públicas se afecta negativamente, al mismo tiempo que aumenta el gasto de bolsillo. Luego viene el periodo de la concertación, en el cual del 90 al 2010 no hay un cambio en la estructura del modelo de salud. Bueno, y hasta la fecha, no hay un cambio en la estructura del modelo de salud. Y se implementan reformas que regulan el sistema, pero se mantiene la misma estructura fundamental, ya que es FONASA, ISAPRE. FONASA conversa con los prestadores públicos, la ISAPRE con los prestadores privados, y la división del financiamiento de ambos sistemas y los mecanismos de selección. Sí, también en ese periodo hay un fortalecimiento del sector público que es importante, luego del desmantelamiento que había existido durante la dictadura. Hay un aumento del gasto público de salud del 2 al 3% del PIB en menos de una década, lo que es bien sustantivo. Y también hay regulación del sistema privado. Antes, en realidad, las ISAPRES eran incluso subsidiadas por el Estado, se terminan esos subsidios, también se crea la superintendencia de ISAPRE, por ejemplo, para poder regular y como disminuir los abusos del sistema privado. También se genera la reforma AUGE o GES, que bueno, podríamos estar hablando 8 clases solo de esa reforma, y el programa Chile Crece Contigo, como hitos. Ahora, si es que ya, bueno, viendo esta breve reseña histórica, ¿cómo es el sistema de financiamiento y su población asegurada actualmente? Como a modo de diagnóstico, en primer lugar sabemos que el gasto público es bien insuficiente. Ya es insuficiente en términos de que el gasto público solamente, si vemos el gasto total en salud, de dónde viene, vemos que el gasto público es solamente un 32% de esto. El gasto de bolsillo, que es lo que pagan las personas cuando se van a atender, o sea, el gasto de bolsillo se llama cuando yo, por ejemplo, voy a la farmacia y compro un medicamento y eso sale de mi bolsillo, no sale de ningún FONASA, no me lo paga, nadie me lo paga, yo lo pago de mi bolsillo, ese es el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es el componente más regresivo. ¿A qué me refiero con regresivo? Es que las personas que tienen menos plata pagan más proporcionalmente. Por eso todas las organizaciones internacionales han llamado a que el gasto de bolsillo disminuya, que sea lo más bajo posible. Sin embargo, en Chile tenemos uno de los gastos de bolsillo más altos. Por otro lado tenemos las cotizaciones, que son solamente sumadas un 33% del gasto total.
Así vemos que el gasto público es muy bajo, solo un 32%, y eso, bueno, sabemos que si es que queremos mejorar nuestro sistema de salud, a llevarlo a un sistema de salud que sea moderno, eficiente, que el cual las personas tengan las prestaciones cuando las necesitan con oportunidad, es muy necesario que se aumente el gasto público, y esa es una decisión política al final del día, de priorizar el sistema de salud y también de financiarlo desde el Estado y no desde el gasto de bolsillo u otras fuentes privadas. También tenemos el tema de que el gasto en medicamentos es muy alto. Ya vemos que si es que vemos el gasto de bolsillo, el mayor componente es el gasto de medicamentos, que es algo que falla en la cobertura FONASA y las ISAPRE. Por otro lado, tenemos lo que ya hemos visto, es una estructura segmentada y fragmentada, en el sentido que la población se divide en los distintos seguros. Se divide en FONASA y SAPRE, también hay un seguro de las Fuerzas Armadas que cubre un 2 a 3% de la población. Y esta división en los distintos seguros no es azarosa, en el sentido de que las personas no se distribuyen al azar en FONASA y SAPRE, sino que se distribuyen según sus riesgos y según su capacidad de pago. Y ahí entramos a lo que es la selección de riesgo, ya que es la selección de riesgo, es que nuestro sistema tiene toda la capacidad y las posibilidades legales de que las ISAPRES seleccionen a las personas más sanas y con menos posibilidad de enfermar. Ya así vemos que FONASA tiene un porcentaje de adultos mayores que es 3 veces mayor que ISAPRE. Sabemos que, y vamos a ver en las próximas diapositivas, que la enfermedad se sitúa poblacionalmente en los últimos años de la vida, ¿ya? O sea, las personas mayores tienen mucha más carga de enfermedad que las personas jóvenes, y la ISAPRE logra, mediante los mecanismos de selección de riesgo, el desechar a las personas mayores y quedarse solamente, en su mayoría, con personas jóvenes y sanas, lo que es un negocio bastante redondo. También vemos que la población de FONASA tiene, por ejemplo, mucho menor nivel educacional. 56% de los afiliados FONASA completaron la educación escolar versus 92% de los afiliados de ISAPRE. Y también en FONASA están las personas con más enfermedades crónicas. Esta selección de riesgo no solo es estática en el tiempo, sino que es dinámica, en el sentido de que las personas jóvenes se cambian o entran a la ISAPRE. Ahí pasan sus años con menores gastos en salud y mayores ingresos, pero después, cuando enferman o envejecen, vuelven a FONASA, ya que no pueden seguir pagando la ISAPRE. Esto amenaza la sustentabilidad financiera de FONASA fuertemente y significa grandes utilidades para las ISAPRES, que finalmente no tienen que gastar esas cotizaciones, sino que pueden guardarlas en sus bolsillos, ya que las personas que tienen enferman mucho menos que las personas del sistema público. Esto se ve, la selección de riesgo se ve en esta diapositiva, en la cual vemos que en rojo y azul están las personas de FONASA, y bueno, acá están los grupos de edad, cuando en la edad media, las líneas grises, que son las personas en ISAPRE, vemos que es un alto porcentaje, llega a ser más de un 30% de la población. Sin embargo, cuando vamos avanzando en la edad, la ISAPRE va desechando a estas personas, y cuando llegamos a más de 85 años, las personas que quedan en ISAPRE son muy, muy pocas, por lo que ahí se explican las utilidades de la ISAPRE, que también me gustaría reforzar, han crecido mucho durante esta pandemia. Acá vemos que al mismo tiempo de que las ISAPRES tienen mucho menos personas de mayor edad, esta es, por ejemplo, la incidencia de cáncer en hombres y mujeres según edad. Vemos que la incidencia de cáncer, si yo me puedo deshacer, en cierto sentido, de las personas de mayores de 60 años, voy a tener que cubrir muy pocos cánceres, porque después de los 60 años es donde es la mayor carga de enfermedad por cáncer. Es lo mismo con el infarto agudo del miocardio que muestra estas diapositivas. Ahí uno pensaría, no sé cómo, no me queda mucho tiempo, pero los ingresos del sistema de salud, uno pensaría que si es que FONASA tiene a las personas con mayor carga de enfermedad, que debería tener un presupuesto mayor para tratar a esas personas. También, si tiene personas que tienen un menor nivel socioeconómico, una menor educación, también debería tener mayor
fondos disponibles para poder enfrentar la salud de una población que es mucho más compleja en sentido socioeconómico. Sin embargo, claramente no es así. Las ISAPRES tienen un per cápita que es mucho mayor al de FONASA, ya 148% más para ser exacto, por lo que eso genera como un sistema que es muy inequitativo en términos de que separamos a las personas según su capacidad de pago y las personas que tienen mayor capacidad de pago y menos enfermedad tienen más para gastar en su salud. Estas son también inequidades en financiamiento, no se las voy a pasar. Y esto, todo el sistema que les voy contando ha generado una crisis de legitimidad de las ISAPRES que es muy importante. Ya la discriminación que tienen por sexo, edad y preexistencia es muy importante. Ahora se está mejorando por una circular en tema de la discriminación por sexo, pero de todas formas hay una discriminación que es histórica, que ha sido bien fundamental en el sistema. También sabemos que hay alzas unilaterales de los precios de los planes, alza en precios de las primas, integración vertical, o sea, son los mismos dueños, las ISAPRES de las clínicas, y ahí se genera todo un movimiento de dinero que beneficia mucho a los dueños de las instituciones. El pago a los proveedores en el sistema privado es por prestación, sabemos que eso genera una inducción de demanda, no puedo profundizar mucho en eso, y también los afiliados son bien cautivos, en el sentido que las personas ni siquiera en el sistema privado hay una libertad de elección real, ya que la mayoría de las personas cautiva a su ISAPRE porque después le aparece una enfermedad y ya no se puede cambiar a otra ISAPRE porque no la va a aceptar otra ISAPRE. También vemos que esta diferencia de presupuesto genera que la distribución, las prestaciones público-privadas sean francamente muy desiguales. Así vemos, por ejemplo, que el sector público tiene solamente un 53% de los médicos vinculados, 53% de los médicos para atender al 79% de la población más vulnerable. Y son médicos que están vinculados, ya, o sea, no es médicos que tengan 44 horas jornada completa, por lo que en realidad el sector privado tiene una disponibilidad de profesionales que es muchísimo mayor, que tiene que ver con las condiciones de pago principalmente que tiene el sector privado, el cual puede pagar condiciones laborales que son mucho mejores, puede pagar sueldos que son infinitamente mayores, y esto genera una distribución en los médicos y en personal de salud en general que es muy importante y muy inequitativa. Esto me lo voy a saltar. Bueno, frente a esto, se han generado distintas propuestas de reforma integral al financiamiento de la salud. O sea, cómo solucionamos estas inequidades que son bien extrañas a nivel internacional. Uno pensaría, como todos nacimos y crecimos en este sistema, es como, bueno, ya, sí, debe ser lo normal. No es lo normal. A nivel internacional hay muy pocos países que dejan a las personas llevarse su impuesto de salud al sistema privado, que se llama el sistema como de seguro sustitutivo o opt-out, en el sentido de que yo puedo salirme del sistema público, que debería ser el sistema solidario, equitativo, que nos cubriera a todos, y optar por un seguro privado sustitutivo. Eso es algo muy raro, lo tiene Alemania, un par de países más, pero no es la norma es tener un sistema público que cubra a toda la población y que si es que alguien quiere tener alguna prestación adicional, existan seguros privados, pero no que sea sustitutivo en el sentido que yo pueda elegir mi seguro fundamental. Eso es raro a nivel internacional. Y bueno, frente a las alternativas de reforma que existen, hay dos modelos que son clásicos, que son los seguros sociales y el Sistema Nacional de Salud. ¿Ya? El Sistema Nacional de Salud es el típico sistema inglés, ¿ya? En el cual, bueno, todas las personas, o sea, son parte del mismo Sistema Nacional de Salud que se financia a través de fuentes públicas, que está regido por el Estado, el cual la administración es estatal. Ya es el Sistema Nacional de Salud inglés típicamente, que ha sufrido hartas modificaciones en el tiempo. Por otro lado, como modelo fundamental tenemos los seguros sociales, ya que es de Bismarck, Alemania, es el ejemplo como fundamental de esto, en el cual igual es muy distinto a nuestro sistema, el sistema de salud en Chile. El sistema de salud en Chile es un híbrido que no tiene su base en estos sistemas típicos de salud, ya que estos seguros privados desregulados no entran dentro de estos modelos de seguridad social.
¿Ya? En ese sentido, los seguros sociales, bueno, hay una contribución, o sea, todas las personas pagan un porcentaje de su ingreso a la salud, a diferencia del sistema nacional, en el cual todo es a través de los impuestos generales y no hay un impuesto específico a salud. Y el asegurador, en los seguros sociales hay muchos seguros distintos. Sin embargo, estos muchos seguros distintos, en el caso de Alemania, por ejemplo, se pagan a través de un fondo que es único, ¿ya? O sea, tenemos un fondo único que paga estos distintos seguros según el riesgo de su población asociada. Es imposible que lo explique como muy en profundidad en este poco tiempo que tengo, pero, pero la idea general es que en realidad los seguros sociales son un modelo que es muy distinto al que tenemos en Chile actualmente, ya que tiene niveles de solidaridad que son muchos mayores. En este contexto, desde la Escuela de Salud Pública y el Colegio Médico de Chile, se generó una propuesta de reforma integral al financiamiento de la salud. Ya esto fue el 2018, estos son los miembros de la comisión, bueno, está todo disponible en internet y les puedo dejar esta presentación. Y el propósito de la propuesta es finalmente que nuestro sistema de salud responda a los principios de la seguridad social. ¿Ya? ¿Cuáles son estos principios que nosotros creemos deberían quedar plasmados en la Constitución, ya que siguiendo estos principios aseguramos que no haya discriminación en la salud, que las personas puedan acceder equitativamente? Estos son los principios de universalidad, es que toda la población esté cubierta por el seguro sin exclusiones; integralidad, que es que las prestaciones sean suficientes; equidad, que es finalmente que las personas no reciban salud según su capacidad de pago, sino según su real necesidad; la solidaridad, que ya le expliqué; la eficiencia, que es que cada peso sea gastado de la mejor forma para aumentar la salud poblacional. Ahí yo me pregunto, porque siempre se tilda al sector público de muy ineficiente, sin embargo, vemos también cuán ineficiente es en el sector privado que se gaste un 14% del presupuesto en gasto administrativo, es plata que tiramos a la basura finalmente. La participación, que es que las personas participen en los distintos niveles de decisión; y la sustentabilidad en el tiempo. Dentro de la propuesta de reforma integral del financiamiento está en primer lugar el fortalecimiento del seguro público. Ya es necesario que modernicemos la institucionalidad del seguro público, que es FONASA, ya que se ha quedado muy atrás en sus procesos de gestión. También es muy importante que tengamos una ficha electrónica que sea universal, que nos permita planificar en torno a la información que nos provee la gestión clínica; y fortalecer la función de compra. Ya hoy día se aprovecha muy poco de que FONASA es un pagador que tiene un 89% de la población asociada, y deberíamos hacer compras con esa capacidad de pago que está atomizada, logrando mejores precios de los que tenemos hoy día. Luego es muy importante, como les venía diciendo, incrementar el financiamiento a través de fuentes progresivas. ¿Cuáles son las fuentes progresivas? Es los impuestos generales, la fuente más progresiva; la más regresiva es el gasto de bolsillo, como les expliqué en las primeras diapositivas. Por lo que es importante basar de manera explícita y planificada a que aumente el porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto que gastamos en la salud pública. En tercer lugar, esta propuesta propone una universalización del seguro público, o sea, avanzar a un seguro nacional de salud en el cual unifiquemos todas las fuentes de financiamiento, aportes fiscales, cotizaciones de los trabajadores, cotizaciones de empleadores, etcétera, en un seguro nacional. Ya creemos que esta es la mejor forma de evitar la selección de riesgo, la discriminación que está muy inherente en los multiseguros y que sería muy difícil de regular para nuestro país, y que podamos tener todos estos fondos en un fondo que distribuya según la necesidad de atención en salud de las distintas personas a nivel de prestadores. También creemos que es muy necesario generar un plan universal de salud en el cual los beneficios sean explícitos, o sea, que todas las personas sepan todas las prestaciones que se les cobran. Este plan tiene que ser de máximo, o sea, no puede ser un plan reducido, en el cual las personas queden desprotegidas por múltiples enfermedades, como pasa hoy día en FONASA y también en los planes de ISAPRE. Este conjunto de prestaciones tiene que ser amplio, con un aumento de la protección financiera, o sea, disminuir el gasto de bolsillo, especialmente en medicamentos, e incluir plazos de atención y altos estándares de calidad. Acá es súper importante que, bueno, está la lista de espera, por ejemplo, del sector público, que tiene mucho que ver
con el presupuesto desigual, la distribución de horas médicas, que es muy inequitativa, que generemos finalmente plazos de atención que le dé seguridad a las personas en el Seguro Nacional, porque la idea no es como llegar a un Seguro Nacional que nos cubra a todos, que sea de peor calidad que lo que tenemos ahora. Así quedaría estructurado el sistema de salud con un seguro nacional en el cual van las cotizaciones obligatorias, impuestos generales, las cotizaciones de los empleadores, etcétera. Y el Seguro Nacional conversa con prestadores públicos de forma preferente, pero también con prestadores privados con precios justos en el caso de necesitarlo. ¿Cuál es el rol de los seguros privados en esta propuesta? En primer lugar, abandonan el rol de seguro sustitutivo. O sea, yo no puedo elegir, soy FONASA o soy ISAPRE, no, todos somos parte del Seguro Nacional, y tú puedes tener seguros complementarios privados, que es como el modelo que tienen la mayoría de los países. Ya, estos seguros privados complementarios habría que regularlos porque hoy día están muy desregulados, y estos seguros complementarios son, por ejemplo, si es que yo quiero tener una hotelería que sea mejor, me quiero atender en tal clínica, bueno, puedes tener un seguro complementario para atenderte en tal clínica, pero no para acceder a una prestación de forma anticipada. ¿Por qué un Seguro Nacional de Salud? Creemos desde esta comisión que hay una necesidad prioritaria de fortalecer el sector público, ¿ya? Sabemos que la mayoría de la población está asociada al sector público. En muchas poblaciones, en muchas regiones, en las cuales la oferta privada es muy baja, la única opción que tienen las personas es el sector público, y el sector público llega a las poblaciones más vulnerables, más rurales, por lo que es un deber moral en el sentido de cómo nivelamos las diferencias socioeconómicas en el país, el poder tener un seguro público que entregue prestaciones de calidad a toda la población sin discriminación. También es importante nivelar hacia arriba, basado en los principios de seguridad social. Creemos que también que un seguro nacional permitiría mayor competencia en el sentido de que este gran pagador podría hacer competir a los prestadores para lograr mejores precios y pagos justos. Y también este modelo mantiene la provisión privada en la libre elección, en el sentido de que la persona puede tener un seguro complementario, y el Seguro Nacional también puede conversar con prestadores privados bajo precios justos en caso de necesidad. Bueno, esto es un ejercicio de cuánto significaría en recursos al Seguro Nacional este dinero adicional de las cotizaciones que llegarían desde las ISAPRES al seguro público. Es una suma brutal con la cual podríamos doblar los especialistas del sector público, doblar los médicos de APS, etc. ¿Hay países con seguro nacional o sistema nacional? Sí, hay muchas experiencias. A mí de las que más me gustan es Taiwán. Creo que tiene un seguro que es increíble, un seguro nacional, el cual tiene una cantidad de información de las personas con la ficha única electrónica y una capacidad de planificar y gestionar financieramente el seguro que es muy admirable, que ha aumentado la equidad en los resultados en salud de la población, y lo implementaron en el 95. Corea del Sur, Estonia, Canadá, Australia, todos tienen seguros únicos de salud. Por otro lado está la diferencia con el sistema nacional. ¿Cuál es la diferencia entre seguro nacional y sistema nacional? Es como la integración que tiene con los prestadores. El sistema nacional está 100% integrado con los prestadores públicos. El seguro nacional conversa con prestadores públicos o prestadores privados. Creemos que el seguro nacional para la transición es una mejor alternativa, en el sentido de que en este tiempo el sector público ha bajado mucho la inversión en el mismo, por lo que podríamos tener un tiempo de transición en el cual tuviéramos un seguro que conversara con ambos sistemas de manera mucho más regulada. Una reflexión final, porque ya me estoy pasada en el tiempo. Bueno, la crisis social que estamos viviendo en Chile, que no ha parado desde el estallido social, creo que responde a iniquidades profundas y mucha molestia por los abusos del sistema, que han permitido que por más de 40 años mantengamos un sistema de salud para ricos y otro para pobres. Esa división nos hace muy mal como país, genera rabia, genera indignación, genera el estallido finalmente. Hoy tenemos la responsabilidad y oportunidad de responder a esta crisis con cambios reales a nuestro sistema de salud. Y creo personalmente que tenemos la opción de tener un seguro nacional que nos una como país, en el sentido de que
seamos todas parte de un seguro en el cual yo le digo a mi vecino, yo te estoy cuidando a través del sistema de salud, yo estoy aportando a tu sistema de salud para que tú te puedas tratar y el día de mañana otra persona va a aportar para que yo me pueda tratar, por lo que es una forma de unión y de orgullo puede ser que tengamos un sistema nacional, un seguro nacional que funcione para todas las personas sin discriminación y que aumente a solventar esta división que tan mal nos hace como país. Muchas gracias, con eso termino. No sé si hay preguntas o si hay espacio para eso. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Hay un par de preguntas en el chat. La primera es, si en la nueva Constitución se cambia el rol subsidiario del Estado a uno benefactor, ¿sería posible abolir esa supuesta libertad de elección para poder crear un sistema equitativo de salud pública? Sí, totalmente. O sea, en la Constitución dice como textualmente que las personas tendrán la libertad de elección de elegir entre el sistema público o privado. Por lo que si es que nosotros quizás modificáramos esa frase en el sentido de que pusiéramos que las personas, o sea, que en primer lugar la primera prioridad es que las personas tendrán derecho a acceder a un sistema de salud de calidad independiente de su capacidad de pago, y no priorizamos la libertad de elección por sobre la equidad y la solidaridad, podríamos tener una base, eso no es todo, o sea, la Constitución no cambia automáticamente el sistema de salud, pero sí podríamos tener una Constitución que avalara un sistema solidario, que promoviera un sistema más solidario, más equitativo, no como la que tenemos actualmente, que por el contrario ha frenado todas las posibilidades de reforma. O sea, esta propuesta de Seguro Nacional se ha planteado múltiples veces, y nunca ha dado la luz por ese freno que tiene con la Constitución que se podría solucionar. Muchas gracias. Luego, la siguiente pregunta, bueno, dice, ¿no es más un problema de mala administración de los recursos en el sistema público que de financiamiento? Considerando que desde 1990 el gasto se ha cuadruplicado de alrededor de 100.000 pesos por chileno a casi 400.000. Sí, o sea, el gasto en salud en todo el mundo, independiente del país que mires, ha aumentado muchísimo desde los 90 hasta la fecha. Eso porque ha aumentado mucho la tecnología asociada, los sueldos en salud han aumentado, son múltiples factores, pero si ves cualquier país del mundo, en todo se ha multiplicado el gasto. Si es administración o falta de recursos, yo creo que hay parte de ambos. Por un lado, sí, es un sistema y nosotros lo proponemos, o sea, es necesario modernizarlo, no es posible que hoy día no tengamos una ficha única electrónica del sector público, el sector privado tampoco la tiene, pero es muy importante que lo modernicemos, que tenga una gestión que sea más independiente del Estado, en el sentido de que estén las mejores personas dirigiendo nuestro seguro nacional y que no dependa de voluntades políticas del sistema de turno. Eso creemos que es muy importante, pero también no es posible hacerle la vista gorda a la inequidad de recursos que hay en el sistema público y privado y los mecanismos que hay para que el sistema privado finalmente le chupe recursos al sistema público, ya que tiene a las personas más sanas que después cuando enferman se van a FONASA, donde no cotizaron ni un solo peso en toda su vida. Por lo que creo que hay que ver, o sea, sí, hay un problema de administración que hay que mejorar de todas maneras, pero también hay un problema de que la legislación y el modelo de salud ha permitido el desmantelamiento del sector público con estos mecanismos que he explicado, por lo que creo que hay que hacerse cargo de ambas cosas. Bueno. Hay otro comentario de Joaquín Vega que dice, igual sería bueno aclarar los porcentajes, puesto que en Alemania va desde un mínimo del 8,2%, además de que el empleador aporta un 7,3% del salario. No sé si no entiendo lo que está diciendo. ¿Quieres si agregar algo más? ¿Explicar él? Sí, hola doctora. Lo que me refería es que en Bismarck no tenemos la factibilidad acá, porque acá el empresario finalmente no aporta esa cantidad, siendo que nosotros vamos desde un 7% como mínimo para el FONASA, en cambio ya el porcentaje mínimo es un 8,2%. Entonces ya estaríamos hablando de que la gente ya está pagando más. Y ¿En además Alemania? sí, exactamente. Bismarck tiene de un 8,2% en adelante.
Es O el, sea, claro, la cotización en Alemania es muchísimo mayor porque los empleadores entregan un porcentaje que es, creo que un 7% también, alrededor de eso. Por sí, lo pues el que, 7,3. claro, pero no entiendo por qué aclarar los porcentajes, no, no me No, queda claro. porque cuando estaba hablando como de Alemania, como haciendo la comparativa versus FONASA, es como muy, muy importante aclarar los porcentajes que pone tanto la población como el empleador para hacer un contexto, porque FONASA finalmente es una cosa totalmente aparte, porque no, Sí, no eso ten- creo que lo intenté explicar en las primeras diapositivas, perdón si es que no lo expliqué bien. El sistema de Chile es muy distinto al modelo de seguros sociales de Alemania. Lo único que tienen en parecido es que en ambos las personas pueden dejar el seguro público e irse a un seguro privado. En Alemania eso está muchísimo más regulado, en el sentido de que, por ejemplo, las personas después de los 55 años no pueden volver al seguro público desde el seguro privado. ¿Ya? Tiene que el seguro privado quedarse con esas personas después de los 55 años independiente de todo. También hay compensaciones de pago entre los distintos seguros cuando las personas migran. Hay una serie de mecanismos para evitar la selección de riesgo que está a años luz de acá. Y es un sistema de seguros sociales propiamente tal. El sistema de salud en Chile no es un sistema de seguros sociales, es un híbrido en el cual hay un mix público-privado con un sistema privado desregulado. No sé si eso responde tu pregunta, Paco. Sí, sí, gracias. Igual la siguiente pregunta también la hiciste tú, que pregunta, ¿cómo propone usted tener una ficha médica nacional? Bueno, se ha perdido mucho tiempo en esto porque las fichas médicas electrónicas se licitaron por servicio de salud, ¿ya? Yo creo que eso fue un error fundamental como inicial, ya que yo pienso, si es que yo tengo un sistema de salud entero que necesita pasar a la ficha médica electrónica, lo lógico sería, bueno, contratemos a desarrolladores de fichas, hay varios en el país, nos quedamos con el mejor y generamos una ficha para todo el sector público que converse entre los distintos niveles, ya que uno de los principales objetivos de la ficha médica electrónica es que entre los niveles puedan tener mejor información. O sea, si es que yo tengo una persona que llega al servicio de urgencia con compromiso de conciencia, que yo pueda entrar a la ficha electrónica y ver, bueno, en el CESFAM lo están tratando por esto y claro, tiene una hipoglicemia porque es diabético y es uno de los principales gracias que tiene la ficha médica electrónica, la contraderivación que se puede hacer a través de la misma, etcétera. Sin embargo, ahora tenemos, como se hicieron las licitaciones por servicio de salud, e incluso los servicios de salud hicieron licitaciones para la atención primaria, para los hospitales, tenemos una falta de homogenización y falta de interoperabilidad entre las fichas que es muy grande. FONASA ha ido trabajando en esta interoperabilidad de a poco. Yo creo que hay que ser mucho más duro en obligar a las fichas a ser interoperables y ahí también es un tema constitucional. Cómo, por ejemplo, en el caso de la ficha médica electrónica, se promueve mucho, no, el derecho de los dueños de la ficha electrónica de que se cumplan los contratos, los cuales los contratos se hicieron de una forma muy dudosa, en el sentido de que hay algunos fichas electrónicas que son incluso dueños de los datos de los pacientes, por lo que es muy difícil como cambiar de una ficha electrónica a otra, ya que existe esos contratos que dicen que son dueños de cierta información. Sin embargo, yo creo que tenemos que poner el derecho a la salud por sobre todo, el derecho a la salud como bien público, por sobre todo esos contratos o todo, cualquier derecho privado que puedan tener los dueños de las fichas médicas electrónicas, avanzar hacia quedarse con un desarrollador que puede ser público o puede ser privado, podemos elegir un sistema de ficha electrónica o privado y obligar a todas las fichas que existen actualmente a migrar a interoperabilidad con esa ficha única nacional que nos permita tener bases de datos, que nos permita gestionar finalmente. La idea de una ficha única electrónica es poder guiar nuestros procesos de gestión con información en tiempo real. Eso hoy día no lo podemos hacer y creo que es la prioridad avanzar hacia esa ficha interoperable a la brevedad. Muchas gracias. Hay otro comentario de Camila
dice, ¿las ISAPRES pueden subir el precio una vez dentro? Si llegué como una persona sana, pero después me volví una paciente con enfermedad crónica. Se supone que no, pero lo hacen igual. En el sentido de que se supone que no debería cambiar con enfermedad, pero a muchas personas le suben el precio y las personas tienen que alegar y la superintendencia falla a favor de las personas, pero la mayoría de las personas no alegan porque no saben, por lo que es como algo que queda a medias. Ya. También Fernanda pregunta en cuanto a los medicamentos y su alto costo. ¿Podría ser una solución bajar los impuestos a estos y además bajar las regulaciones de Senabas? El tema de los impuestos es algo complicado, no soy experta en el tema de impuestos a medicamentos, pero sí es necesario bajar los costos, o sea, los precios en Chile a través de una compra de Senabas que sea más inteligente. Sabemos que muchas veces Senabas no compra a escala en ciertos medicamentos, también se han hablado de cómo hacemos negociaciones a nivel latinoamericano para los medicamentos, cómo nos juntamos con nuestros países vecinos para poder hacer compras que sean más masivas. Ahí hay mucho que mejorar en tema de mejorar la eficiencia de compra. El tema de los impuestos creo que es como algo complicado, pero no soy experta en el tema. Ahora sí, estaba silenciada. Diego Herrera de la UDD dice que tiene una pregunta. Si quieres decirla en voz alta. Sí, hola doctora. Hola. Tengo una pregunta en cuanto a, bueno, en primer lugar, dar mi opinión del sistema de salud actual, de que quizá como opinión personal no encuentro que haya tanta falencia dentro del sistema de salud. Sí, encuentro que hemos permitido entre todos que haya una una diferencia muy amplia en cuanto a la plata que se la metió a perfeccionar la estructura, más médico, en cuanto al sistema de salud privado y público. Pero mi principal duda es que cómo ustedes con esta propuesta que están dando eh, van a respetar el derecho a elección de las personas. Porque me imagino que con este seguro eh, le van a asignar hospitales a las personas en general. Sí, bueno, con respecto a lo primero, yo creo que estamos en desacuerdo. Yo creo que nuestro sistema de salud es crítico en sus falencias y desigualdades. Es como tema de ir a un hospital público, ver las listas de espera, ver la gente que muere en la lista de espera, ver los servicios de urgencia de los hospitales públicos en invierno que colapsan año a año con gente hospitalizada en los pasillos, el ver que hay vidrios rotos en los hospitales, no sé, yo lo encuentro, pero una tragedia en realidad. No culpo al sector público, creo que el sector público hace lo que puede con los bajos recursos que tiene, pero que tengamos esa inequidad en la prestación en el cual hay personas, miles de personas que mueren esperando atención médica especialista por la lista de espera, a mí me parece que está muy lejos de ser el estándar del país que yo quiero y que yo creo que podemos tolerar en términos de dignidad de la atención. Pero claro, eso son valoraciones personales. Con respecto a la libertad de elección, se respeta en nuestra propuesta en el sentido de que las personas pueden tener su seguro privado complementario. Sabemos que en promedio las personas gastan un 10% de su sueldo en la prima de su ISAPRE, por lo que si ahora entregan 7% al Seguro Nacional, les queda ese 3% para seguro complementario, que se pueda complementar en términos de hotelería o prestaciones que no estén cubiertas por el Seguro Nacional. Ya, ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentarios? ¿Algún punto que quisieran debatir? ¿No? Pueden hacerlo Yo, por Paco. sí. Doctora, una duda. ¿No cree usted que en este minuto, más que
el problema que ya sabemos como las divisiones del 80-20 aproximadamente entre FONASA y ISAPRES, de las cantidades de dinero, va más allá en si en este minuto la gente decide si quiere estar en FONASA o en ISAPRE, ¿verdad? No Entonces, decide. O sea, el 20% decide, el 80% que está en FONASA no puede decidir. No tiene plata para pagar un ISAPRE. ya, pero eso no es lo que estoy diciendo, no es que tenga o no la plata. Dije, ¿decide o no decide? Pero es que es una libertad de elección súper falsa, pues si, que no, si la gente no puede, ese 80% no puede decidir. Ya, entonces el enfoque del gobierno está mal en el sentido de que, ¿por qué ese 80%, o sea, ese 20% que eligió, no está eligiendo FONASA? ¿Será porque tiene malas prácticas? ¿No es buena administración? Yo creo que deberíamos enfocarnos más que en hacer un cambio tan radical, en primero intentar arreglar FONASA. ¿Por qué? Porque si yo tengo la opción de decidir esto, debería, no sé, mejorarse la forma de administración de FONASA para que yo, un particular, siendo que, digo, ya no sé, mi SAPRE me cobra, no sé, 120 lucas, prefiero estar en FONASA, me cobra tanto, pero tengo estas garantías y estas coberturas. Y eso es el enfoque que no tenemos, no está bien hecho. Sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, la primera parte de la propuesta, la primera, porque son 4 partes, la primera es fortalecimiento del seguro público. Yo estoy muy de acuerdo contigo que lo fundamental es fortalecer el seguro público. Para eso necesitamos inyectarle recursos, modernizar la gestión, mejorar los procesos internos. Sin eso, claro, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido el llevar a toda la población un seguro que funciona mal y que no es suficiente. Estoy, pero muy de acuerdo. Lo primero es fortalecer el seguro público para que no se produzcan estas diferencias inequitativas entre el seguro público y privado, podamos mejorar la calidad de las prestaciones, la oportunidad. Es la primera parte, sin duda. Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta antes de ir finalizando? Bueno, en el chat, como agregado a lo que estaban hablando ahora, Javi de la Mayor de Temuco dice, yo creo que el problema de la libre elección no existiría si todo el sistema de salud estuviera unificado. La gente que tiene los recursos no le preocuparía tener una mejor cobertura. Eso. Ya chicos, estamos en la hora. Si no hay otra pregunta, bueno, nuevamente agradecerle mucho a la doctora por su tiempo y disposición, por todo lo que nos ha comentado y las dudas respondidas. Como para finalizar, le envié un mensaje por privado sobre una imagen, no sé si la puede abrir y compartir, como Sí. para despedir, compartir pantalla. Ahí. Ahí está el diploma. Que se lo entregamos, bueno, de forma online, ya que no pudimos hacer esta actividad de forma presencial. Pero eso, le damos muchas gracias por participar de esta instancia, de poder haber conversado con nosotros. Un tema tan importante que es hoy en día, que es el sistema de salud, las reformas que se están proponiendo, los puntos positivos y negativos y cómo podemos avanzar en esto. También nosotros... Gracias por estar acá un sábado. Creo que gran valor, que un gran interés en los temas contingentes. Y es súper importante que en la discusión que se viene, los y las estudiantes de la salud puedan ser entes activos en el debate. Así que muy agradecida del espacio para conversar, también por sus preguntas. Creo que es súper importante cuestionar y formarse una opinión propia, por lo que agradezco mucho el espacio y la disposición a conversar. Ya. Muchas gracias también a ustedes, chicos, por estar también nuevamente un sábado en la mañana.